El rifle le dio un codazo en el hombro y la bala salió disparada, no girando en el aire como plomo, sino dejando una estela de fuego como un cometa. La entrada de la cueva, 20 metros más adelante, estalló en llamas blancas. Los gritos comenzaron de inmediato. El cabo Danny Kovacs no bajó su garand. Metió otra bala en la recámara, esta vez con un tenue brillo naranja en la punta, y disparó de nuevo. Otra estela de fuego, otra explosión de calor y humo. La jungla quedó en silencio, salvo por el crepitar. Acababa de matar a 3 hombres con 2 balas, y no tenía ni idea de si eso lo convertía en un genio o en un criminal de guerra. Era julio de 1944, y la isla de Guam se había convertido en una pesadilla de cuevas, acantilados y búnkeres ocultos. Los marines llevaban 2 semanas combatiendo allí, y cada metro que avanzaban costaba sangre. Los soldados japoneses se habían excavado la piedra caliza como termitas, creando redes de fortalezas que se tragaban las granadas y se reían del fuego de fusil. Los equipos de lanzallamas podían despejarlas, pero sus operadores morían rápido. Los tanques a sus espaldas los convertían en objetivos prioritarios, y una bala podía convertir a un hombre en una pira funeraria andante. La tasa de bajas entre las tropas lanzallamas se acercaba al 70%. El mando necesitaba una solución. Lo que consiguieron fue algo que nadie había pedido y que todos recordarían. La idea surgió de un ingeniero de campo llamado teniente Raymond Calhoun, un exmecánico de automóviles de Detroit que había pasado sus años de preguerra arreglando carburadores y tumbado bajo Buicks. Calhoun no era un estratega ni un diseñador de armas. Era un solucionador de problemas que pensaba en términos de flujo de combustible, tiempo de encendido y relaciones de presión. Cuando vio morir a su tercer operador de lanzallamas en pocos días, no vio tragedia, vio ineficiencia. La unidad de lanzallamas era demasiado grande, demasiado obvia, demasiado vulnerable. Pero, ¿y si se pudiera miniaturizar? ¿Y si se pudiera lanzar una carga incendiaria a través de algo que el enemigo no priorizaría? ¿Y si se pudiera convertir a cada fusilero en un dragón? Empezó a experimentar en un taller improvisado detrás del depósito de suministros, usando materiales recuperados y química prestada. El M1 Garand disparaba munición Springfield 30-06, potente, precisa y fiable. Munición militar estándar. Pero una bala es solo un sistema de lanzamiento, y Calhoun se preguntó qué más se podía lanzar. Abrió una bala, le quitó el núcleo de plomo y lo sustituyó por un pequeño frasco de vidrio con gasolina gelatinizada, concentrado de napalm mezclado con fósforo blanco. Selló el casquillo, lo engarzó con cuidado y lo cargó en un Garand. La primera prueba casi lo mata. La bala explotó en la recámara, agrietando el receptor y enviando metralla a la pared de sacos de arena a 15 centímetros de su cabeza. La segunda prueba falló. La tercera prueba voló 9 metros y fracasó. La cuarta prueba funcionó. La bala salió del cañón a velocidad estándar, estable y certera. Al impactar contra un blanco de madera, el vial de vidrio se hizo añicos, el fósforo se encendió al contacto con el aire y el napalm se extendió en una ráfaga de fuego pegajoso que se adhirió a la madera, el metal y la carne. La llama alcanzó temperaturas superiores a los 1800 grados Fahrenheit y ardió durante casi 15 segundos. No fue tan espectacular como el rugiente chorro de un lanzallamas, pero no lo necesitaba. Fue un impacto preciso, disparado a 100 metros de distancia, con un arma que se parecía a cualquier otro rifle de la isla. Calhoun contempló el blanco en llamas y se dio cuenta de que acababa de inventar algo que el Pentágono amaría o enterraría. Le presentó la idea a su comandante, un veterano mayor llamado Harwell, quien había visto suficientes innovaciones de campo extrañas como para saber cuándo algo realmente podía funcionar. Harwell presenció una demostración en vivo, guardó silencio durante 1 minuto y luego hizo 2 llamadas, una al mando de la división y otra al de artillería. En 3 días, un equipo de ingenieros y un oficial químico llegó con autorización para producir un lote limitado de combate. Optimizaron el diseño de Calhoun, mejoraron la carcasa del vial para que soportara la presión del cañón, ajustaron la mezcla de fósforo para una ignición más fiable y fabricaron 200 balas. Las distribuyeron a un solo pelotón de fusileros, la segunda escuadra de la compañía Charlie. 32 hombres que estaban a punto de convertirse en la unidad más temida de Guam sin saberlo. El cabo Danny Kovacs era uno de esos hombres. Tenía 22 años, era de un pueblo minero de Pensilvania y llevaba 11 meses combatiendo en el Pacífico. Había visto Tarawa, Saipan y ahora Guam. Había perdido amigos a manos de francotiradores, artillería, enfermedades y trampas explosivas. Había matado hombres a distancias donde podía ver sus rostros y a distancias donde eran solo sombras en la selva.
Creía haber visto todas las variantes de la muerte que la guerra podía ofrecer. Entonces le entregaron una caja de madera con 30 balas incendiarias y un manual de instrucciones de una página. La sesión informativa fue breve. Las balas parecían casi normales. Mismo tamaño, mismo peso, pero con una tenue franja de pintura roja alrededor del casquillo. Las instrucciones eran sencillas: apuntar, disparar, protegerse de la ignición secundaria. Alcance efectivo de hasta 150 yardas. No usar en espacios cerrados. No disparar si hay aliados a menos de 15 yardas del objetivo. Altamente efectivo contra posiciones fortificadas, búnkeres, entradas de cuevas y estructuras de madera. El oficial químico, un teniente delgado con gafas redondas, añadió un detalle más. Si eran capturadas, el enemigo probablemente consideraría estas balas un crimen de guerra según las convenciones internacionales sobre armas incendiarias contra el personal. Kovacs levantó la mano y formuló la pregunta obvia. ¿Lo son? El teniente dudó. Las reglas eran confusas. Los lanzallamas eran legales. Las bombas incendiarias eran legales. El fósforo blanco era legal bajo ciertas condiciones. Pero una bala diseñada específicamente para quemar vivo a un hombre desde el interior de un fusil era una zona gris. El teniente dijo que no importaba. El mando había autorizado su uso en el campo de batalla bajo la doctrina de necesidad de combate. Luchaban contra un enemigo que se negaba a rendirse, construía fortificaciones que no se podían tomar convencionalmente, cometía atrocidades que anulaban cualquier autoridad moral. Las balas incendiarias eran una herramienta. Cómo las usaran dependía de los hombres que apretaban el gatillo. Kovacs cargó 6 municiones incendiarias en una bandolera, guardó el resto de su munición estándar y siguió a su escuadrón hacia las colinas. Su tarea era despejar un sistema de crestas plagado de cuevas. La inteligencia informó que al menos una fuerza enemiga de un pelotón se había atrincherado, con campos de tiro entrelazados y túneles de suministro que se adentraban en la roca. Los asaltos anteriores se habían estancado. Un equipo de lanzallamas había sido aniquilado el día anterior. Esta vez, intentaban algo diferente. La aproximación fue silenciosa. La niebla matutina se aferraba al suelo de la selva. La cresta se alzaba como un diente de sierra, salpicada de oscuras aberturas. Kovacs se agachaba, con el fusil listo, observando con la vista. Su jefe de escuadrón, el sargento Meloy, indicó alto a 50 metros. 3 entradas a cuevas visibles. Ningún movimiento, ningún sonido. Eso no significaba nada. Los japoneses eran pacientes. Esperaban a que estuvieras cerca, luego abrían fuego desde posiciones ocultas y te destrozaban antes de que pudieras reaccionar. Meloy le hizo un gesto a Kovacs y señaló la cueva central. Kovacs comprendió. Se quitó el garán del hombro, comprobó el cargador y cargó una de las balas con rayas rojas. Tenía las manos firmes. Lo había hecho 1000 veces. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez la bala llevaba fuego. Se arrodilló, se apoyó en un árbol y apuntó a la entrada de la cueva. La entrada era estrecha, de unos 4 pies de ancho, sombría y silenciosa. No podía ver el interior. No le hacía falta. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El disparo fue más fuerte de lo esperado. Un chasquido agudo seguido de un silbido como el de un quemador de gas al encenderse. La bala se dirigió hacia la cueva, dejando una breve estela naranja en la niebla, y desapareció en la oscuridad. Durante un instante no ocurrió nada. Entonces, la boca de la cueva se iluminó como un foco. Una llama blanquecina y amarillenta brotó de la entrada, recorriendo la pared rocosa y ascendiendo en una humareda espesa y aceitosa. El calor era visible, distorsionando el aire. Los gritos comenzaron 3 segundos después. No eran los gritos de hombres heridos pidiendo médicos. No eran los agudos gritos de sorpresa o dolor. Era algo primitivo e inhumano, un sonido que pasaba por alto el cerebro y se dirigía directo al estómago. Kovacs había oído hombres gritar antes, pero nunca así, nunca tan largo, nunca tan fuerte. Una figura salió tambaleándose de la cueva, envuelta en llamas de la cabeza a la cintura, agitando los brazos. Dio 5 pasos antes de desplomarse. Los gritos continuaban desde el interior de la cueva. Alguien más ardía allí, más adentro, incapaz de escapar. El sonido resonó en la cresta y llenó la selva. Kovacs bajó el rifle. Se le revolvió el estómago. Meloy gritaba algo, pero Kovacs no podía oírlo por encima de los gritos. Entonces las otras cuevas se abrieron. El fuego de fusil se escuchó desde 2 posiciones a la izquierda. Las balas atravesaron la hojarasca. El escuadrón se dispersó.
respondiendo al fuego y poniéndose a cubierto. Kovacs se sobrepuso al impacto y se movió. Vio fogonazos en la entrada de una cueva, 30 metros cuesta arriba. Cargó otra bala incendiaria, apuntó y disparó sin pensar. Otra ráfaga, otra explosión de fuego. Esta vez la respuesta fue inmediata. Una segunda explosión al encenderse algo dentro de la cueva, probablemente munición o combustible. Llamas y humo salieron de la abertura. El fuego de fusil desde esa posición cesó. El escuadrón avanzó. Meloy ordenó a 2 fusileros que suprimieran la tercera cueva, mientras Kovacs flanqueaba a la derecha. Se movió rápido, agachado, con el fusil en alto. Llegó a un afloramiento rocoso con un ángulo claro sobre la tercera cueva y vio movimiento en el interior. Sombras que se movían en la oscuridad. Cargó su tercer proyectil incendiario, apuntó al techo de la cueva, justo dentro de la entrada, y disparó. El proyectil atravesó el borde de la roca y detonó en el interior. Las llamas se extendieron por el interior como un líquido, adhiriéndose a la piedra y a todo lo que tocaba. Más gritos. Un soldado japonés salió corriendo. Dejó caer su fusil y se zambulló en el suelo, rodando frenéticamente para apagar las llamas en sus piernas. Un fusilero de la marina le disparó 2 veces. Dejó de moverse. La cresta quedó en silencio. 3 cuevas neutralizadas. Se estima que hubo entre 10 y 12 bajas enemigas. Ninguna baja amiga. El combate completo había durado menos de 4 minutos. Kovacs expulsó el casquillo, recargó con munición estándar y examinó los alrededores. El corazón le latía con fuerza. Sus manos olían a metal quemado. Meloy se acercó, le dio una palmada en el hombro y le dijo 2 palabras. «Buen tiro». Kovacs asintió. No se sentía bien. Sentía que acababa de cruzar una línea que desconocía. Durante la semana siguiente, las municiones incendiarias se extendieron por todo el batallón. La noticia corrió veloz en combate. Los hombres hablaron. Vieron los resultados. Las posiciones en cuevas que habrían llevado horas y costado vidas fueron despejadas en minutos. Los búnkeres que resistieron las granadas ardieron desde dentro. Los puntos fuertes enemigos que requerían apoyo aéreo o artillería fueron reducidos a agujeros humeantes por fusileros con munición modificada. Las municiones no eran perfectas. Fallaban ocasionalmente, los viales eran frágiles y el alcance efectivo era menor del esperado. Pero funcionaban. Y en el cálculo agotador y brutal de la guerra en islas, todo lo que funcionaba se usaba. Los japoneses se dieron cuenta. Los informes de inteligencia, obtenidos a partir de documentos capturados y prisioneros interrogados, revelaron que los soldados enemigos habían empezado a llamar a las balas incendiarias balas de dragón y a los hombres que las portaban fusiles de dragón. Al principio, no comprendían el mecanismo. Pensaban que los estadounidenses habían desarrollado algún tipo de munición explosiva o un cohete en miniatura. Algunos creían que se trataba de un nuevo tipo de gas venenoso que se incendiaba al impactar. La confusión aumentó el terror. Los oficiales japoneses emitieron advertencias para evitar enfrentamientos con unidades sospechosas de portar balas incendiarias. Algunas posiciones fueron abandonadas preventivamente cuando los exploradores informaron de la presencia de fusileros de dragón. El impacto psicológico fue tan significativo como el táctico, pero no todos en el mando estadounidense celebraban. Un capellán de la Armada presentó una queja formal tras presenciar un combate incendiario, argumentando que el uso de tales armas violaba los principios morales de la guerra justa. Un enlace de la Cruz Roja expresó su preocupación por las posibles represalias contra prisioneros de guerra si los japoneses consideraban ilegales las balas. Un abogado del ejército redactó un memorando cuestionando si las balas incendiarias estaban amparadas por las convenciones de La Haya, que prohibían las armas diseñadas para causar sufrimiento innecesario. El debate ascendió por la cadena de mando, llegando los oficiales de Estado Mayor, quienes tuvieron que sopesar la ventaja táctica frente al riesgo legal y los precedentes éticos. La decisión provino de un general de 2 estrellas que había luchado en la Primera Guerra Mundial y había visto gases venenosos, lanzallamas y todos los horrores que una guerra moderna podía producir. Su postura era simple. Los japoneses no eran signatarios de las convenciones de Ginebra. Habían cometido atrocidades en el Pacífico. Habían usado armas químicas en China. Habían ejecutado prisioneros y torturado a prisioneros de guerra. Las municiones incendiarias no eran peores que un lanzallamas y considerablemente más humanas que las bombas de napalm lanzadas desde aviones. Si las municiones salvaban vidas estadounidenses y acortaban la campaña, estaban justificadas. La orden de producción se mantuvo. Para agosto, se habían distribuido más de 10.000 municiones incendiarias en 3 divisiones de la Infantería de Marina.
Kovacs usó 17 proyectiles incendiarios durante la campaña de Guam. Llevaba la cuenta. Cada uno representaba un momento específico, un objetivo específico, una decisión específica. Entradas de cuevas, ranuras de búnkeres, un nido de ametralladora construido en una cresta de coral, un escondite de francotirador en un árbol quemado, un depósito de suministros que no dejaba de reabastecerse. Se volvió eficiente con ellos. Aprendió balística, el alcance efectivo, el ángulo necesario para maximizar la dispersión. Aprendió a apuntar a espacios cerrados donde el fuego solo podía penetrar hacia adentro. Aprendió a disparar y moverse inmediatamente porque el humo delataba su posición. Aprendió a no mirar lo que sucedía después del incendio. Pero no podía dejar de oírlo. Los gritos lo seguían. Por la noche, en su trinchera, en las breves horas entre guardias, cerraba los ojos y volvía a oír ese sonido. El gemido primario e interminable de hombres ardiendo vivos. Intentó racionalizarlo. Eran soldados enemigos. Habían matado a sus amigos. Habían puesto trampas explosivas en los cadáveres y fingido rendiciones. Habían elegido luchar desde posiciones que requerían este tipo de respuesta. Intentó enmarcarlo como una arma más, una herramienta más. Pero no funcionó, porque una bala de fusil mataba rápido. Incluso un golpe fuerte, incluso disparos en el estómago o en las extremidades, mataban relativamente rápido. Pero el fuego era diferente. El fuego llevaba tiempo. El fuego hacía sufrir a los hombres de formas que parecían deliberadas, casi personales. Y cada vez que cargaba una de esas balas de rayas rojas, sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Una tarde de principios de agosto, Kovacs comía raciones frías tras la línea cuando un joven soldado se le acercó. El chico era nuevo, quizá de 19 años, y aún conservaba ese nerviosismo propio de los novatos. Había oído historias. Quería saber cómo era usar las balas dragón. Kovacs lo miró largo rato y luego le preguntó por qué quería saberlo. El soldado le dijo que le habían dado unas y que no estaba seguro de poder hacerlo. No estaba seguro de poder quemar a un hombre a propósito y seguir llamándose decente. Kovacs dejó las raciones. Le dijo la verdad al chico. No se mantiene decente en la guerra. Solo hay que intentar sobrevivir y mantener vivos a los hombres. Las balas dragón lo hacen mejor que cualquier otra cosa que tengamos. Si no las usas, alguien muere. Quizás tú, quizás tu compañero, quizás todo un escuadrón. Así que las usas, y luego vives con ello. El soldado asintió lentamente, le dio las gracias y se marchó. Kovacs no lo volvió a ver. No sabía si eso era bueno o malo. La campaña de Guam terminó a principios de agosto. La isla estaba asegurada, las fuerzas japonesas diezmadas o dispersadas hacia el interior, donde serían perseguidas durante los meses siguientes. Kovacs y su escuadrón fueron retirados del frente para descansar y reponerse. Estaban programados para la siguiente operación, donde quiera que fuera. Se rumoreaba que sería en Filipinas. Otros rumores apuntaban a Iwo Jima u Okinawa. Nadie lo sabía con certeza. Nadie quería especular. Simplemente intentaban descansar y olvidar lo que habían hecho y visto. Kovacs estaba sentado en una playa una tarde, contemplando la puesta de sol sobre el Pacífico. El agua estaba tranquila, el cielo teñido de tonos naranjas y morados. Parecía pacífico, parecía una postal. No se parecía en nada a la guerra que se libraba unos kilómetros tierra adentro. Pensó en las balas incendiarias. Pensó en el teniente Calhoun, el ingeniero que las había inventado, probablemente pensando que estaba salvando vidas. Probablemente lo estaba. Las estadísticas lo respaldaban. Las tasas de bajas disminuyeron en las unidades que usaban las balas dragón. Las operaciones de limpieza de cuevas se volvieron más rápidas, seguras y eficientes. Según todos los parámetros mensurables, el arma era un éxito. Pero Kovacs no podía quitarse la sensación de que habían sacrificado algo por ese éxito. Algo más difícil de medir. Algo que tenía que ver con quiénes eran y en quiénes se convertirían. Había oído historias sobre operadores de lanzallamas, como a menudo eran blanco de ejecución si los capturaban debido al odio del enemigo. Se preguntaba si lo mismo se aplicaría a los fusileros dragón. Se preguntaba si los soldados japoneses, atrincherados en sus cuevas, contaban historias sobre los estadounidenses que disparaban con rifles normales, que convertían las balas en algo sacado de una pesadilla. Se preguntaba si esas historias los hacían más temerosos, más decididos o simplemente más desesperados. Se preguntaba si el miedo era un arma que se podía controlar, o si eventualmente se volvía contra todos, atacantes y defensores por igual, hasta que nadie recordaba por qué luchaban, solo que les aterraba detenerse. La guerra continuó.
Las municiones incendiarias se usaron en Filipinas, en Iwo Jima, en Okinawa. Se refinaron, mejoraron y produjeron en grandes cantidades. Algunas llegaron a los informes oficiales. La mayoría no. Existían en ese espacio gris de la innovación en el campo de batalla, donde la necesidad prevalecía sobre el protocolo y los resultados justificaban los métodos. Después de la guerra, el programa se interrumpió discretamente. Las reservas restantes fueron destruidas o enterradas en inventarios clasificados. Los registros oficiales mencionaban munición experimental, pero proporcionaban pocos detalles. Quienes las usaron rara vez hablaban de ello. Algunos porque no querían recordarlo. Otros porque no estaban seguros de que alguien les creyera. Algunos porque aún no estaban seguros de si lo que habían hecho estaba bien. Danny Kovacs regresó a casa a finales de 1945. Regresó a Pensilvania, al pueblo minero donde se crió, e intentó construir una vida normal. Se casó, tuvo hijos, trabajó en una ferretería. Nunca habló de las balas de dragón. Ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con los demás veteranos en el salón de veteranos de guerra que intercambiaban historias mientras tomaban cervezas. No era vergüenza, exactamente. No era culpa, aunque formaba parte de ella. Era algo más parecido reconocer que algunas experiencias no se podían compartir porque no se podían comprender. Tenías que estar allí. Tenías que sentir el calor a 50 metros de distancia. Tenías que oír los gritos. Tenías que tomar la decisión de cargar la bala y apretar el gatillo, sabiendo exactamente qué pasaría. Y una vez que lo hacías, una vez que cruzabas esa línea, ya no podías descruzarla. Solo podías llevarla. En 1968, Kovacs leyó un artículo periodístico sobre el uso del napalm en Vietnam y las protestas que lo rodearon. Los jóvenes marchaban, calificándolo de crimen de guerra y llamando monstruos a los soldados que lo usaban. Comprendió su ira. Incluso coincidió en parte con ella. Pero también conocía la realidad que no podían ver desde sus campus universitarios ni desde las calles de la ciudad. Sabía que la guerra lo distorsionaba todo. Convertía a hombres buenos en asesinos y asesinos en héroes. Hacía necesario lo impensable y lo horroroso. Sabía que no se podía juzgar un arma sin comprender el contexto que la creó. Y sabía que ese contexto siempre era más complejo, más desesperado y más humano de lo que nadie quería admitir. Las balas dragón nunca recibieron una amplia difusión. No figuraron en las historias principales de la Guerra del Pacífico. No aparecieron en documentales ni museos. Permanecieron como una nota a pie de página, una curiosidad, una pieza de innovación clasificada que surgió, cumplió su propósito y desapareció. Pero los hombres que las usaron recordaron, y los hombres que las enfrentaron recordaron. Y en la colisión de esos recuerdos, en el espacio entre la necesidad táctica y la consecuencia moral, algo importante sobrevivió. Algo sobre la naturaleza de la guerra moderna, sobre el precio de la innovación, sobre la distancia entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. El teniente Raymond Calhoun, el ingeniero que inventó las balas incendiarias, sobrevivió a la guerra y regresó a Detroit. Volvió a reparar coches. Nunca solicitó una patente. Nunca escribió sobre su invento. Cuando, años después, un historiador militar que investigaba armas no convencionales le preguntó, solo dijo que había estado intentando resolver un problema. Lo había logrado. Sobrevivieron hombres que podrían haber muerto. Pero también había creado algo que lo atormentaba, algo que le hacía preguntarse si existían problemas que no debían resolverse, al menos no de esa manera. No dio más detalles. No era necesario. La historia de las balas de dragón es una historia de innovación y desesperación. Trata del ingenio que los humanos demuestran bajo presión y de los costos morales de ese ingenio. Trata de la brecha entre un arma en el papel y un arma en uso, entre el éxito táctico y las consecuencias éticas. Trata de los hombres que tuvieron que tomar decisiones imposibles en circunstancias imposibles y del peso que cargaron después. Es un recordatorio de que la guerra nunca es limpia, nunca es simple, nunca se trata solo de lo correcto y lo incorrecto. Es caótica, brutal y profundamente, trágicamente humana. Y cada innovación, cada ventaja, cada solución inteligente tiene un precio que alguien debe pagar. A menudo mucho después de que cesen los disparos. Las balas de dragón funcionaron. Salvaron vidas. Aterrorizaron al enemigo. Despejaron fortificaciones y acortaron las batallas. En todos los aspectos militares, fueron un éxito. Pero el éxito en la guerra es algo complejo. No se trata solo de ganar. Se trata de en que te conviertes en el proceso. Se trata de si las herramientas que usas te cambian más a ti que al enemigo. Se trata de vivir con las decisiones que tomaste cuando no tenías buenas opciones.
solo malas y peores. Y a veces, lo peor no es la decisión en sí. Es darte cuenta de que volverías a tomar la misma decisión, dadas las mismas circunstancias, sabiendo todo lo que sabes ahora. La guerra siempre ha traspasado los límites de lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir y ganar. Desde ballestas hasta ametralladoras, desde gas venenoso hasta bombas atómicas, cada generación inventa nuevas formas de matar y las llama progreso. Las balas de dragón fueron solo un paso en esa larga y oscura evolución. No eran la peor arma jamás creada. No eran las más destructivas. Pero eran personales de una manera que las bombas y la artillería nunca lo son. Requerían que un hombre apuntara, disparara, observara el resultado. Derrumbaron la distancia entre el asesino y la víctima, incluso mientras mantenían la ilusión de separación. Y en ese colapso, en ese momento en que la bala salió del cañón y comenzó el fuego, se reveló algo esencial sobre la naturaleza del combate y el costo de la victoria. Los hombres que portaban las balas de dragón no las pidieron, no las celebraron, las usaron por obligación, porque la alternativa era peor, porque la guerra no ofrece el lujo de la claridad moral. Y cuando la guerra terminó, las dejaron e intentaron olvidar. Pero olvidar no es lo mismo que borrar. El recuerdo permaneció, el peso permaneció, el conocimiento permaneció. Y en ese conocimiento, en la experiencia vivida de quienes estuvieron allí, sobrevivió una verdad que ningún registro oficial pudo capturar ni ningún libro de historia pudo transmitir por completo. La verdad es esta: la guerra te obliga a hacer cosas que nunca imaginaste. Te pone en situaciones donde cada decisión es terrible y tienes que elegir de todos modos. Te da herramientas que nunca quisiste y te pide que las uses para salvar tu vida y la de los hombres a tu lado. Y cuando las usas, cuando aprietas el gatillo y ves cómo se propaga el fuego y oyes los gritos, no te conviertes en un monstruo. Simplemente te conviertes en alguien que sabe lo que cuesta sobrevivir. Alguien que entiende que la línea entre héroe y criminal de guerra es más delgada de lo que cualquiera quiere admitir. Alguien que carga con el peso del mal necesario y se pregunta si la necesidad alguna vez es suficiente. Las balas de dragón ya no existen. Los hombres que las usaban prácticamente tampoco. Pero las preguntas que plantean persisten. Preguntas sobre innovación y ética, sobre supervivencia y humanidad, sobre las herramientas que creamos y el precio que pagamos por usarlas. No son preguntas cómodas. No tienen respuestas fáciles. Pero vale la pena plantearlas, reflexionar sobre ellas, comprenderlas. Porque la próxima guerra traerá nuevas innovaciones, nuevas armas, nuevas formas de matar eficientemente y a distancia. Y los hombres y mujeres que usen esas armas se enfrentarán a las mismas decisiones imposibles, al mismo peso moral, a la misma soledad consciente de que lo que hicieron fue necesario e imperdonable. Al final, la historia de las rondas de dragón no se trata del arma en absoluto. Se trata de los hombres que la portaron. Hombres como Danny Kovacs, que hicieron lo que tenían que hacer y vivieron con las consecuencias. Hombres que entendieron que la guerra no te hace malvado, pero sí te hace responsable. Responsable de tus acciones, tus decisiones, tu supervivencia y la supervivencia de quienes te rodean. Y esa responsabilidad es una carga que no termina con la guerra. Dura toda la vida. Si quieres más historias inéditas de la Guerra del Pacífico, historias sobre los hombres que lucharon y las decisiones imposibles que enfrentaron, suscríbete ahora. Y desde donde sea que estés viendo esto, sea cual sea tu opinión sobre la guerra, las armas y el costo de la victoria, deja un comentario abajo. Estas historias importan. Estos hombres importan. Y su verdad, por incómoda que sea, merece ser recordada.